Bienvenidos a un nuevo programa de lecturas compartidas de la editorial de la Universidad del Rosario. Yo soy Santiago Aparicio y el día de hoy, como hace un tiempo, les voy a traer un libro de Ray Bradbury. Esta vez pasamos de Crónicas Marcianas a Fahrenheit 451. Este es un libro donde nos vamos a ubicar en una sociedad donde están prohibidos los libros. Y los bomberos, en vez de apagar incendios, funcionan para provocarlos y destruir a toda evidencia de esos libros y a toda persona que incumpla con la ley. El día de hoy, pues como pueden ver en pantalla, me están acompañando dos personas increíbles. La primera es Julio Paredes, editor general de la editorial de la Universidad de los Andes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, profesor. ¿Cómo está? Hola, sí. Hola, buenos días. Qué pena que tenía apagado el micrófono. Muchas gracias por la invitación. Tranquilo, Julio. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y la otra persona que nos acompaña es Andrés Felipe Vélez. Él es sociólogo de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente está terminando sus estudios de maestría en gestión cultural y también es actor. ¿Cómo está, Andrés? ¿Cómo se encuentra? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, pues el día de hoy, como les contaba, vamos a leer un pequeño fragmento de Fahrenheit 451, pero antes de empezar les quería preguntar a Julio, por ejemplo, ¿cómo se acercó a este libro? ¿Cómo sintió la primera vez que lo leyó? ¿O qué sabe del autor de este texto? Pues Bradbury pues es un autor pues que yo he venido leyendo desde hace ya varios años. Es decir, lo empecé a leer, no sé, hace 20 años por lo menos. Siempre ha sido un autor que ha sido un referente, no solamente por el tema de la ciencia ficción, que es un formato y un género que a mí me interesa mucho, sino también por las propuestas que hace para algo que a mí me interesa también, que he trabajado en el tema que es sobre la escritura, sobre el tema de la escritura. En este caso en concreto, pues es un libro, pues es un clásico, es un libro definitivo para hablar sobre la idea de la lectura, sobre las dictaduras, sobre pues todas las persecuciones que pueda haber a la verdad. Y creo que es un libro que aplica de una manera muy pertinente a lo que está sucediendo hoy con toda esta discusión sobre la posverdad, las teorías de la conspiración, que llevan definitivamente a la destrucción o a la persecución de la verdad. Eso por un lado. Por el otro lado, porque Bradbury es un autor, o fue un autor muy clave para el tema de la verosimilitud, es decir, esa especie de paradoja entre lo imposible y la verdad. Es decir, en Crónicas Marcianas está, es decir, la idea de escribir sobre temas que no se pueden comprobar, digamos, entre comillas, en la realidad, pero que hablan de la verdad. Y este es un libro fundamental para esa discusión. Entonces, yo he intentado, pues lo he leído en inglés, entonces creo que es clave también la manera como escribe, la retórica que tiene. Es un libro también que ha generado pues otras lecturas, como en el caso de la película de Truffaut, que es también otro clásico y que tiene que ver con esto de lo que nos está sucediendo hoy. Totalmente de acuerdo, profesor. Andrés, yo sé que usted es un fanático de Ray Bradbury, así que cuénteme un poco cómo se acercó al texto, cuál fue su primera impresión con Fahrenheit 451, o qué nos puede contar del autor. Pues bueno, para empezar, quiero decir que Fahrenheit fue el primer libro que leí de Bradbury. Es muy curioso, pues yo llegué a él fue por un maestro. Me parece curioso porque de alguna forma es como si el libro se hubiese replicado en mi vida y en mi experiencia. Es decir, lo que le sucede a Montag es un poco lo que me sucedió a mí con la literatura. Y fueron mis maestros los que me indujeron al mundo de los libros, que un poco me parece que es el mundo de la humanidad, ¿no? Son las huellas de la humanidad que se prolongan, son esos símbolos que todavía perduran y que llegaron a mí de una manera muy desapercibida. Fue en una clase,
Nosotros en mi colegio, nosotros en 10º y en 11 empezamos a ver como una especie de énfasis, como si nos preparáramos para la vida profesional y para la vida en la universidad. Y yo no sabía muy bien qué quería hacer con mi vida. Sabía que me gustaba pues leer, sabía que me gustaba escribir, pero también sabía que me gustaba hacer cosas con mi cuerpo, hacer música. Y llegó este profesor, fue una asignatura que se llamaba como literatura y filosofía, una cosa así, letras y filosofía. Y este profesor, que es un poeta bogotano que se llama Santiago Espinosa, nos indujo también, pues, egresado de la Universidad de los Andes, a propósito, nos indujo a estas lecturas, y ese fue el primer libro, Fahrenheit 451. Al principio yo estaba muy con falsas expectativas, pues como que pensaba, ciencia ficción, pues yo he visto películas, pero nunca había leído ciencia ficción como tal. Entonces, o los cómics y todo ese acercamiento al mundo de DC Comics y todo eso, pero como que estaba muy incrédulo sobre lo que pudiese ser una literatura de ciencia ficción. Y realmente me conmovió mucho porque me hizo reflexionar sobre mi humanidad y sobre los pasos que ha recorrido la humanidad a través de la reproducción de las sociedades. Es un poco mi experiencia con el libro. Pues muchas gracias a los dos por compartirnos sus experiencias, y quiero recordarle a la gente que nos está escuchando que nos encontramos en la primera jornada virtual del libro universitario, y pueden encontrar a la Editorial del Rosario en Instagram, Facebook y en Twitter como Editorial UR. ¿Les parece si empezamos la lectura del día de hoy? Antes, pues quiero hacer un breve contexto de qué parte vamos a situarnos. Montag, el protagonista de la historia, es un bombero que se da cuenta de la importancia de los libros y comienza a cuestionar toda su realidad. Y está corriendo con Faber, que es un antiguo profesor, para buscar un poco de ayuda y un poco de apoyo y lograr un cambio en la sociedad. Entonces, Andrés, ¿nos podría ayudar empezando con la lectura, por favor? ¿Quién es? Montag. ¿Qué desea? Déjeme pasar. No he hecho nada. Estoy solo, maldita sea. ¿Lo jura? Lo juro. La puerta se abrió lentamente. Faber atisbó y parecía muy viejo, muy frágil y muy asustado. El anciano tenía aspecto de no haber salido de casa en varios años. Él y las paredes blancas de yeso del interior eran muy semejantes. Había blancura en la carne de sus labios, en sus mejillas, y su cabello era blanco, mientras que el color de sus ojos se había desvaído, adquiriendo un vago tono azul blancuzco. Luego, su mirada se fijó en el libro que Montag llevaba bajo el brazo, y ya no pareció tan viejo ni tan frágil. Lentamente su miedo desapareció. Lo siento, pero uno ha de ser prudente. No podía apartar la mirada del libro. De modo que es cierto, Montag entró. La puerta se cerró. Siéntese. Faber retrocedió, como si temiera que el libro se desvaneciera si apartaba su mirada de él. A su espalda, la puerta que comunicaba con un dormitorio estaba abierta, y en esa habitación había esparcidas diversas piezas de maquinaria, así como herramientas de acero. Montag solo pudo lanzar una ojeada antes de que Faber, al observar la curiosidad del bombero, se volviese rápidamente, cerrara la puerta del dormitorio y sujetase el pomo con mano temblorosa. Su mirada volvió a fijarse, insegura, en Montag, quien se había sentado y tenía el libro sobre su regazo. El libro, ¿dónde lo ha? Lo he robado. Por primera vez, Faber enarcó las cejas y miró directamente al rostro de Montag.
¿Es usted valiente? No, dijo Montag. Mi esposa está muriéndose. Una amiga mía ha muerto ya. Alguien que podría haber sido un amigo fue quemado hace menos de 24 horas. Usted es el único que puede ayudarme. A ver. Las manos de Faber se movieron inquietas sobre sus rodillas. ¿Me permite? Disculpe. Montag le entregó el libro. Hace tantísimo tiempo. No soy una persona religiosa, pero hace tantísimo tiempo. Faber fue pasando las páginas, deteniéndose aquí y allá para leer. Es tan bueno como creo recordar. Dios mío, ¿de qué modo lo han cambiado en nuestros salones? Cristo es ahora uno de la familia. A menudo me pregunto si Dios reconocerá a su Hijo tal como lo hemos vestido, o quizás disfrazado. Ahora es un caramelo de menta, todo azúcar y esencia, cuando no hace referencias veladas a ciertos productos comerciales que todo fiel necesita imprescindiblemente. Faber olisqueó el libro. ¿Sabía que los libros huelen a nuez moscada o alguna otra especie precedente de una tierra lejana? De niño me encantaba olerlos. Dios mío, en aquella época había una serie de libros fascinantes antes de que los dejáramos desaparecer. Faber iba pasando las páginas. Señor Montag, está usted frente a un cobarde. Hace muchísimo tiempo vi cómo iban las cosas. No dije nada. Soy uno de los inocentes que podría haber lanzado la voz cuando nadie estaba dispuesto a escuchar a los culpables. Pero no hablé y de este modo me convertí a mi vez en culpable. Y cuando por fin establecieron el mecanismo para quemar los libros por medio de los bomberos, rezongué unas cuantas veces y luego me sometí porque ya no había otros que rezongaran o gritaran conmigo. Ahora es demasiado tarde. Faber cerró la Biblia. Bueno, ¿para qué he venido exactamente? Nadie escucha ya. No puedo hablar a las paredes porque éstas están chillándome a mí. No puedo hablar con mi esposa porque ella escucha las paredes. Solo busco a alguien que oiga lo que tengo que decir y quizás si hablo lo suficiente diga algo con sentido. Y quiero que me enseñe usted a comprender lo que leo. Faber examinó el delgado rostro de Montag, sus mejillas azuladas. ¿Cómo ha recibido esta conmoción? ¿Qué le ha arrancado la antorcha de las manos? No lo sé. Tengo todo lo necesario para ser felices. Tenemos todo lo necesario para ser felices, pero no lo somos. Falta algo. Mire a mi alrededor. Lo único que me consta positivamente que había desaparecido eran los libros que he ayudado a quemar durante 10 o 12 años. Así pues, he pensado que los libros podrían servir de ayuda. Es usted un romántico sin esperanza, dijo Faber. Resultaría divertido si no fuese tan grave. No son libros los que usted necesita, sino algunas de las cosas que en un tiempo estuvieron en los libros. Las mismas cosas que podría haber hoy en esas familias que invaden nuestros salones. La misma descripción pormenorizada y las mismas enseñanzas podrían ser proyectadas a través de radios o televisores, pero no lo son. No son libros lo que usted está buscando. Busque eso donde pueda encontrarlo, en viejos discos, en viejas películas, en viejos amigos.
Búsquelo en la naturaleza y búsquelo en su interior. Los libros solo eran un receptáculo donde almacenábamos una serie de cosas que temíamos olvidar. Mágico en ellos. La magia únicamente está en lo que dicen los libros, en cómo unían los diversos aspectos del universo hasta formar un conjunto para nosotros. Desde luego, usted no podía saber esto, por lo que no entiende lo que le estoy diciendo. Intuitivamente tiene usted razón, y eso es lo que importa. De hecho, nos faltan 3 cosas. Primera, ¿sabe por qué los libros como este son tan importantes? Porque tienen calidad. ¿Y qué significa la palabra calidad? Para mí significa textura. Este libro tiene poros, tiene rasgos. Este libro puede colocarse bajo el microscopio. A través de la lente encontraría vida, huellas del pasado en infinita profusión. Cuantos más poros, cuanto más detalles provenientes de la vida misma haya en cada centímetro cuadrado de papel, más literaria será la obra. En todo caso, esa es mi definición. Detalle revelador, detalle reciente. Los buenos escritores se adentran a menudo en la vida. Los mediocres solo pasan apresuradamente la mano por encima de ella. Los malos la violan y dejan que se pudra. ¿Se da cuenta ahora de por qué los libros son odiados y temidos? Muestran los poros del rostro de la vida. La gente comodona solo desea caras de luna llena, sin poros, sin pelo, inexpresivas. Vivimos en una época en que las flores tratan de vivir sobre las mismas flores, en lugar de crecer gracias a la lluvia y al negro estiércol. Incluso los fuegos artificiales, pese a su belleza, proceden de la química de la tierra, y sin embargo pensamos que podemos crecer, alimentándonos con flores y fuegos artificiales, sin completar el ciclo de regreso a la realidad. Conocerá usted la leyenda de Hércules y de Anteo, el gigantesco luchador, cuya fuerza era increíble mientras estaba firmemente plantado en tierra. Pero cuando Hércules lo sostuvo en el aire, sucumbió fácilmente. Si en esa leyenda no hay algo que pueda aplicarse a nosotros hoy en esta ciudad, entonces es que estoy completamente loco. Bueno, ahí está lo primero que he dicho que necesitábamos: calidad, la textura de la información. Y lo segundo, ocio. Disponemos de muchas horas después del trabajo. De horas después del trabajo sí, pero ¿y tiempo para pensar? Si no se está conduciendo un vehículo a 150 kilómetros por hora, de modo que solo puede pensarse en el peligro que se corre, se está interviniendo en algún juego o se halla uno sentado en el salón, donde es imposible discutir con el televisor de 4 paredes. ¿Por qué? El televisor es real, es inmediato, está ahí y tiene dimensión. Te dice lo que debes pensar y te lo dice a gritos. Debe de tener razón, parece tenerla, te hostiga de forma tan apremiante para que aceptes tus propias conclusiones que tu mente no tiene tiempo para protestar, para gritar. ¡Qué tontería! Solo la familia es gente. ¿Cómo dice? Mi esposa afirma que los libros no son reales. Y gracias a Dios por ello, uno puede cerrarlos, decir, aguarda un momento. Uno actúa como un dios. Pero ¿quién consigue soltarse de la garra que lo sujeta una vez se ha instalado en un salón con televisor? Lo moldea a uno a su antojo. Es un medio ambiente tan auténtico como el mundo. Se convierte en la verdad y es la verdad. Los libros pueden ser combatidos con argumentos, pero con todos mis conocimientos y escepticismo, nunca he sido capaz de discutir con una orquesta sinfónica de un centenar de instrumentos, a todo color, en 3 dimensiones y formando parte al mismo tiempo de esos increíbles salones.
Como ve, mi salón consiste únicamente en 4 paredes de yeso. Y aquí tengo esto. Mostró 2 pequeños tapones de goma para mis orejas cuando viajo en el metro. Dentrífico Denham no mancha ni se reseca, dijo Montag con los ojos cerrados. ¿A dónde iremos a parar? ¿Podrían ayudarnos los libros? Solo si la tercera condición necesaria nos es concedida. La primera, como he dicho, es la calidad de la información. La segunda, tiempo de ocio para asimilarla. Y la tercera, el derecho a emprender acciones basadas en lo que aprendemos por la interacción o por la acción conjunta de las otras dos. Y me cuesta creer que un viejo y un bombero arrepentido puedan hacer gran cosa en una situación tan avanzada. Puedo conseguir libros. Corre usted un gran riesgo. Esto es lo bueno de estar moribundo. Cuando no se tiene nada que perder, pueden correrse todos los riesgos. Acaba de decir usted una frase interesante, dijo Faber riendo, incluso sin haberla leído. En los libros hay cosas así, pero esta se me ha ocurrido a mí solo. Tanto mejor. No la he inventado para mí o para alguien, ni siquiera para sí mismo. Montag se inclinó hacia adelante. Esta tarde se me ha ocurrido que si resultaba que los libros merecían realmente la pena, podríamos conseguir una imprenta e imprimir algunos ejemplares. ¿Podríamos? Usted y yo. Oh, no. Faber se irguió en su asiento. Déjeme que le explique mi plan. Si insiste en contármelo, deberé pedirle que se marche. ¿Pero no está usted interesado? No, si empieza a hablar de algo que podría hacer que terminase entre las llamas. Solo podría escucharle si la estructura de los bomberos pudiese arder a su vez. Ahora bien, si sugiere usted que imprimamos algunos libros y nos las arreglemos para esconderlos en los cuarteles de los bomberos de todo el país, de modo que las sospechas cayesen sobre esos incendiarios, diría, bravo. Dejar los libros, dar la alarma y ver cómo arden los cuarteles de bomberos. ¿Es eso lo que quiere decir? Faber enarcó las cejas y miró a Montag como si estuviese viendo a otro hombre. Estaba bromeando. Si usted estuviese realmente convencido de la eficacia de ese plan, me vería obligarlo a creerlo. No es posible garantizar algo así. Después de todo, cuando tuviésemos todos los libros que necesitásemos, aún insistiríamos en encontrar el precipicio más alto para lanzarnos al vacío. Pero necesitamos un respiro. Necesitamos adquirir más conocimientos. Y tal vez dentro de 1 millar de años podríamos encontrar precipicios más pequeños desde los que saltar. Los libros están para recordarnos los tontos y estúpidos que somos. Son la guardia pretoriana de César, susurrando mientras tiene lugar el estruendoso desfile. Recuerda, César, que eres mortal. La mayoría de nosotros no podemos andar corriendo por ahí, hablando con toda la gente, ni conocer todas las ciudades del mundo, pues carecemos de tiempo, de dinero o de amigos. Lo que usted anda buscando, Montag, existe realmente, pero la única manera de que una persona corriente lo encuentre depende en un 99% de lo que está en los libros. No pida garantías y no espere ser salvado por alguna cosa, persona, máquina o biblioteca. Realice su propia labor salvadora y si se ahoga, muera por lo menos sabiendo que se dirigía hacia la playa. Faber se levantó y empezó a pasear por la habitación. Entonces, preguntó Montt, ¿habla completamente en serio? Completamente. Es un plan astuto, debo reconocerlo. Faber miró nervioso hacia la puerta de su dormitorio. Ver los cuarteles de bomberos ardiendo en todo el país, destruidos como nidos de traición. La salamandra devorando su propia cola. Oh, Dios. Tengo una lista de todas las direcciones de los bomberos. Si trabajamos de forma clandestina, lo malo del caso es que no es posible confiar en la gente. Además de usted y yo,
prenderá esos fuegos? No hay profesores como usted, antiguos escritores, historiadores, lingüistas. Han muerto o son muy viejos. Lo más viejos mejor. Pasarán inadvertidos. Usted conoce a docenas de ellos, admítalo. Oh, hay muchos actores enfadados porque no han interpretado a Pirandello o a Shaw o a Shakespeare desde hace años, ya que sus obras son demasiado conscientes del mundo. Podríamos utilizar ese enfado y podríamos recurrir a esa rabia honesta de los historiadores que no han escrito una línea desde hace 40 años. Es verdad, podríamos organizar clases de meditación y de lectura. Sí, pero eso solo serviría para mordisquear los bordes. Toda la cultura está herida de muerte. El esqueleto necesita un nuevo andamiaje y una nueva reconstitución. Válgame Dios, no es tan sencillo como recoger un libro que se dejó hace medio siglo. Recuerde, los bomberos casi nunca actúan. El público ha dejado de leer por iniciativa propia. Ustedes, los bomberos, constituyen un espectáculo en el que de cuando en cuando se incendia algún edificio y la multitud se reúne para contemplar la bonita hoguera. Pero en realidad se trata de un espectáculo de segunda fila, apenas necesario para mantener la disciplina, de modo que muy pocos desean ya rebelarse, y de esos pocos, la mayoría de ellos, como yo, se asustan con facilidad. ¿Puede usted caminar más aprisa que el payaso blanco, gritar más alto que el señor Gimmick y las familias de la sala de estar? Si puede, ganará usted la partida. Montag. En cualquier caso, es usted un ingenuo. La gente se divierte. Se suicidan, matan. Una escuadrilla de bombarderos había estado desplazándose hacia el este mientras ellos hablaban. Y solo entonces los dos hombres callaron para escuchar. Sintieron resonar dentro de ti el penetrante zumbido de los reactores. Paciencia, Montag. Que la guerra elimina a las familias. Nuestra civilización está destrozándose. Apártese de la centrifugadora. Cuando por fin estalle, alguien tiene que estar preparado. ¿Quién? ¿Hombres que reciten a Milton? ¿Que digan recuerdo a Sófocles? ¿Que digan a los supervivientes que el ser humano tiene también ciertos aspectos buenos? Lo único que harán será reunir piedras para arrojárselas los unos a los otros. Váyase a casa, Montag. Váyase a la cama. ¿Por qué desperdiciar sus horas finales dando vueltas en su jaula y afirmando que no es una ardilla? Así pues, ya no le importa nada. Me importa tanto que estoy enfermo. Y no quiere ayudarme. Buenas noches, buenas noches. Las manos de Montag cogieron la Biblia. Se dio cuenta de ello y se sorprendió. ¿Desearía tenerla? Daría el brazo derecho por ella, respondió Faber. Montag permaneció quieto, esperando que ocurriera algo. Sus manos, por sí solas, como dos hombres que trabajaran juntos, empezaron a arrancar las páginas del libro. Las manos desgarraron la cubierta, y después la primera y la segunda página. Estúpido, ¿qué está haciendo? Faber se levantó de un salto como si hubiese recibido un golpe. Se abalanzó sobre Montag. Este lo esquivó y dejó que sus manos prosiguieran. 6 páginas más cayeron al suelo. Montag la recogió y agitó el papel bajo las narices de Faber. «Oh no, no lo hagas», dijo el viejo. «¿Quién puede impedírmelo? Soy bombero. Puedo quemarlo». El viejo se lo quedó mirando. «Usted nunca haría eso». «Podría». El libro no lo destrocé más. Faber se derrumbó en una silla con el rostro muy pálido y la boca temblorosa. «No haga que me sienta más cansado. ¿Qué desea de mí?» «Necesito que me enseñe». Está bien, está bien». Montag dejó el libro, empezó a recoger el papel arrugado y a alisarlo. Mientras el anciano lo miraba con expresión de cansancio, Faber sacudió la cabeza como si estuviese despertando en aquel momento. Bueno, esto fue todo el fragmento del día de hoy, nuestro programa de lecturas compartidas. La verdad no se imaginan la dificultad que fue escoger un fragmento de este libro porque hay mucho contenido que quería mostrarles. Y ya para concluir me gustaría preguntarle a Julio qué opina del fragmento, qué recuerda cuando la primera vez que lo leyó y qué otros fragmentos podría recomendar a la gente de este libro. Pues del fragmento me parece fundamental porque hace referencia a un libro que habla sobre el tema de la memoria, es decir, así como dice Faber, independientemente de la formación o la pertenencia a alguna religión o no, la Biblia en todo caso pues es como el símbolo también de todos los libros, ¿no? Pues eso es lo que significa también etimológicamente Biblia, ¿no? Es donde está pues supuestamente un conocimiento de la creación del mundo, por ejemplo. Entonces es un fragmento importante en ese sentido, no solamente por el título, también por la descripción y por la discusión de la posibilidad de lo que va a ser el futuro del libro, que es
retomar la posibilidad de volver a imprimir los libros. Recuerden que, pues, o en la discusión sobre este libro en concreto, es el tema de la memoria, es decir, que la historia y los hechos pasados son importantes recordarlos para no repetirlos, pues ese es un lugar común, y que eso de alguna manera está consignado en los libros. Si nuestra cultura y nuestra memoria, pues definitivamente es una cultura soportada en los libros. Entonces el diálogo entre ellos es importante porque además es en el momento en el que una de las partes en las que el libro abre la posibilidad de una resistencia. Es decir, este es un libro también sobre la resistencia a la autoridad, al autoritarismo, a la persecución a las ideas, a la persecución a la verdad. Entonces, en general, a mí lo que más me interesa de este libro y desde la lectura que puede significar este libro hoy en día es precisamente una resistencia a no olvidar la verdad. Es decir, el libro se desarrolla precisamente sobre la capacidad que tenemos de recordar y dejar un testimonio. Los libros son fundamentales para eso, porque dejan un testimonio. Si no hubiera ese testimonio escrito, no entenderíamos el mundo y entraríamos en lo que está sucediendo ahora que he dicho desde el comienzo, que es esta idea de la posverdad y de las teorías que van contra lo que está de alguna manera comprobado. Y también es un homenaje a la lectura, eso que quisiera como resaltar, eso es lo que recuerdo más sobre el libro. Releyendo algunas partes me interesa mucho esa parte en la que cada uno de los individuos se convierte como en el libro, es decir, la adopción de un libro como parte de la memoria propia. Y para cerrar, diría que es un libro que nos ayuda también a confirmar que los libros solamente existen es cuando se leen. Es decir, el libro que no se lee no existe. Y la verdad, pues de alguna forma, si no se lee y si no se transmite, pues desaparece también. Entonces me parece que es una apuesta muy, muy, muy linda también, pues sobre el tema de la lectura, pero que se adelanta mucho el tiempo, como que Bradbury en varias de sus obras logra, y eso es pues típico de la ciencia ficción, adelantarse, ¿no? Es una propuesta en proyección. Entonces solamente quisiera decir eso. Totalmente de acuerdo con usted, profesor. Andrés, ¿qué podrías concluir de este fragmento breve? Pues yo, no sé, a mí lecciones cuando vuelvo y releo como este libro y pues digamos, no sé, por ejemplo, Crónicas Marcianas también para mí es otro libro clave, porque me hace pensar mucho, vuelvo y repito, como en mi humanidad y en mí mismo, y también como en cómo nos hemos construido como sociedad. Como dice el profesor Julio, la sociedad viene generando una serie de transformaciones muy importantes a través de la reproductibilidad de los libros, de la capacidad que se ha tenido para conservar el conocimiento social a través de las palabras y del uso de las palabras. Existe un cambio social muy importante en la humanidad que tiene que ver precisamente con la sistematización del alfabeto, con la sistematización del lenguaje y las formas de reproducción de ese lenguaje a través de libros, a través de papiros, a través de escrituras en piedra, en monumentos, como por ejemplo en la antigua Grecia. Y siento que ese homenaje al libro es también un homenaje a cómo nos hemos constituido como sociedades. Me hace pensar mucho
en precisamente cómo se produce ese paso de generación en generación de estos conocimientos. El profesor Julio habla de esa tensión muy interesante que existe en la ciencia ficción entre la verdad y la ficción. Y digamos, hoy en día es cierto que existe un vacío, un dilema, un conflicto sobre si en verdad existe una verdad, y lo sentimos sobre todo en nosotros los jóvenes. A mí me sorprende mucho ver a mis hermanos menores y ver que ellos, por ejemplo, no les cuesta mucho trabajo discernir entre las investigaciones que lanzan en los artículos de periódico, en los posts de Facebook, de Instagram. Les cuesta mucho como discernir dónde encuentro esa verdad, dónde está esa verdad, dónde está ese conocimiento, a qué le creo, y terminan casi que creyendo en sí mismos, casi que encontrando esa verdad en sí mismos, y no en la sociedad. Entonces creo que es supremamente pertinente este libro para todo lo que estamos viviendo, precisamente porque acercarse a un libro es acercarse a la sociedad, acercarse a la sociedad a través de uno mismo, a través de esa vocecita que va leyendo solo, o que nos vamos leyendo con los otros, si se hacen distintas prácticas de lectura, pero es como un acercarnos a entender que al indagar sobre nosotros mismos nos estamos indagando como sociedad y como colectividad, y que sin esa indagación y sin ese sentimiento colectivo que ocurre a través de estas lecturas de la literatura universal, etcétera, sin eso pues nos queda un individualismo muy frío, o si se quiere muy caluroso, como es el fuego de estos bomberos que incendian los libros, ¿no? Ese individualismo fuerte y que puede tener muchas consecuencias. Bueno, pues justamente eso quería dejarles el día de hoy, que la ciencia ficción nos hace reflexionar muchas veces, y Bradbury es un genio en hacernos pensar más allá. Quería terminar con la analogía que él hace del fénix. No sé si recuerdan el texto del libro, cuando él dice que los seres humanos somos como un fénix, la sociedad se destruye y se vuelve a construir. Y yo creo que actualmente estamos, no sé si destruyéndonos o volviéndonos a construir, pero es un poco lo que pasa siempre en la sociedad, y Bradbury se adelantó mucho del tiempo, como dijo el profesor Julio. Ya nos pasamos del tiempo que teníamos, lamentablemente esto es muy corto, y al menos en estos textos hay mucha información y mucho de qué hablar. Quiero recordarles a la gente que nos está escuchando que estamos en la primera jornada virtual del libro universitario, y que pueden encontrar esto y mucho más contenido de la editorial en Instagram, Facebook y Twitter. Nos pueden encontrar como Editorial UERI. Esto fue Lecturas Compartidas y yo soy Santiago Aparicio. Muchas gracias.